Un caso que si hubiera sido en nuestros días habría sido totalmente diferente. Porque a principios de los años 80 una mujer si era abusada, lamentablemente había muchas personas que todavía recriminaban que la mujer abusada se lo había buscado. Por eso la trágica historia que estoy por contarles terminó de la peor manera. Esta es la triste historia de Cheryl Ann Araujo. Nació en New Bedford, en Massachusetts, a principios de los años 80, alrededor del 60% de la población eran inmigrantes o descendientes portugueses. La economía de esta ciudad se basaba en la pesca, que era manejada en su gran mayoría por la comunidad portuguesa. Cheryl Araujo, quien también era descendiente portuguesa, nació y se crió en New Bedford. Estaba casada y tenía 2 hijas pequeñas. Una noche, después de discutir con su pareja, la joven, que para ese momento contaba con 22 años de edad, se había quedado sin cigarrillos. Entonces recordó que había una taberna relativamente cerca de donde vivía, que tenía una máquina expendedora de cigarrillos. Cheryl estaba un poco alterada por la discusión con su esposo y por eso sentía la necesidad de fumar. Entonces sale de su hogar para comprar su necesitado vicio. Llega a la taberna llamada Big Dan, compra los cigarrillos y reconoce a la camarera del lugar, quien era su amiga. La mesera estaba a punto de terminar su turno de trabajo, entonces ella le dice que le espere que termine de trabajar para que puedan hablar mejor y así se toman algo. Cheryl decidió esperarla. Cheryl Araujo y su amiga se sientan en una mesa a tomar unas copas mientras hablaban. Al llegar a un punto, la amiga de Araujo decide irse, ya que al día siguiente tenía que levantarse temprano. Cheryl, quien todavía tenía medio trago, decide quedarse para terminar su bebida. Mientras se termina su copa, ve unos hombres jugando billar cerca de ella. Para ese momento, Cheryl Araujo era la única mujer presente en el bar. Al terminar su bebida se levanta para irse del local, pero los hombres que estaban jugando en la mesa de billar la interceptan y no dejan que se vaya. Cheryl forcejeó con estos, pero estos individuos la toman y la acuestan en la mesa de billar y empiezan a abusar de ella. En total fueron 4 hombres que esa noche abusaron de la joven, mientras gran parte de los presentes aupaban a los agresores, a que siguieran abusando. La otra parte del bar se mofaba de la pobre mujer desamparada. El encargado del Big Dan trató de parar esta situación, pero los presentes lo amenazaron que si se atrevía a meterse irían en contra de él. Por durante más de 2 horas, Cheryl Ann Araujo fue abusada en frente de varias personas que solo reían y vitoreaban por los asaltantes sexuales. Hasta que la chica logró escapar de sus agresores y sale semidesnuda a la calle. Detiene un automóvil que pasaba frente al Big Dan, en el que iban 3 hombres que socorrieron a Cheryl llevándola al hospital más cercano. Cheryl Araujo denunciaría ante la policía lo que había sufrido en la taberna y los investigadores se llevarían detenidos a Joseph Vieira, Daniel Silva, Víctor Raposo y John Cordeiro, quienes habían sido los agresores. Además también serían detenidos Virgilio Medeiros y José Medeiros, quienes eran hermanos. Estos últimos estaban detenidos por haber animado a los agresores a que abusaran de la chica. Pero no solo, también habían sido los que evitaron que el encargado del Big Dan tratara de defender a la joven víctima. Los 4 agresores serían acusados de haber abusado de Cheryl Araujo e irían a juicio, junto con los hermanos Medeiros. Este juicio sería el primero en ser televisado en vivo, con millones de espectadores asistiendo por la cadena CNN. Cheryl valientemente testificaría en el juicio. Lo único que había pedido era hacerlo sin que vieran quién era ella. Quería mantenerse en el anonimato, que su nombre se mantuviera en secreto. Pero increíblemente sucedería un error que cambiaría lo que había pedido la víctima. Y es que apenas al sentarse al estrado le preguntaron nombre y apellido. Y esta sin pensarlo respondió Cheryl Ann Araujo ante las millones de personas que seguían el juicio por televisión. Ya todos tenían un nombre y todos los periódicos aprovecharon este error para publicar quién era la víctima. Lo único que había pedido la joven para declarar había sido vulnerado y dejó el anonimato por completo. Con todo y esto siguió adelante, pero los abogados defensores trataron de enlodar la reputación de Cheryl. Le acusaron que ella había sido la provocadora del ataque, que ella se le había insinuado a los agresores. Fue muy difícil para Cheryl Araujo, ya que la atacaron de todas las maneras posibles. Prácticamente pasó de víctima a ser la culpable de la terrible tragedia que había sufrido. Por eso, después de dar su testimonio, más nunca pisaría el tribunal. Dejó de importarle lo que terminaría sucediendo en lo que quedara de juicio. El juicio llegaría a su fin y se dictaría sentencia. Joseph Vieira, Daniel Silva, Víctor Raposo y John Cordeiro serían hallados culpables y sentenciados a pasar en prisión entre 6 a 12 años. En cambio, los hermanos Medeiros serían absueltos.
Cheryl Araujo demandó también a los dueños de la taberna Big Dan por $10 millones, pero quedó desestimada esta demanda cuando quedó claro que los propietarios de este lugar no tenían dinero. Tras la agresión que sufrió Cheryl, la comunidad portuguesa fue llamada de criminales. Fueron discriminados, sufrieron ataques xenófobos. Varios que solo se dedicaban a trabajar fueron insultados. Todos fueron puestos en un mismo saco. Pero también es verdad que tras la sentencia, las calles se inundaron de manifestaciones de la comunidad portuguesa a favor de los agresores. Por increíble que parezca, una parte de esta comunidad estaba indignada por el veredicto en contra de estos 4 criminales. Y eso, como dije al principio, Cheryl Araujo era de descendencia portuguesa también. Se recogieron más de 16.000 firmas a favor de los criminales. Se recolectó dinero para apelar la sentencia. Pero lo peor fue que Cheryl sería acosada, insultada, señalada de que ella había incitado a estos agresores. Y ahora quería hacer el papel de víctima. Araujo no podía salir a la calle, no tenía paz ni tranquilidad, hasta que decidió que la única solución era irse de New Bedford. La ciudad donde había nacido, se había criado, donde tenía sus familiares y amigos. Era el lugar donde habían nacido sus hijas, donde había conocido a su esposo. Tuvo que dejarlo todo atrás y mudarse a Florida, y empezar una nueva vida junto a su pareja y sus niñas. Poco más de 2 años después del juicio, Cheryl Araujo venía conduciendo con sus hijas en la parte de atrás del automóvil, cuando perdió el control del auto y se estrelló contra un poste telefónico, falleciendo instantáneamente. Las niñas solo sufrieron heridas leves. Se determinó que la causa del accidente había sido el alcohol. Cheryl, después del juicio, se había vuelto alcohólica. 6 meses antes del accidente había estado en rehabilitación, pero había recaído nuevamente. Los 4 agresores, poco después de pasar solo 6 años y medio en prisión, saldrían en libertad condicional, sin saberse qué sucedió con ellos después de cumplir sentencia. Cheryl Araujo sería recordada por servir de ejemplo a otras víctimas de agresión sexual, con su valentía y su negativa a permanecer callada, aunque esto le había costado tener que haber abandonado su hogar y su ciudad. Hay una película basada en esta historia llamada Acusados, protagonizada por Jodie Foster, quien se llevaría el Oscar a Mejor Actriz por esta actuación. Una de las mejores actuaciones de Jodie Foster de su carrera, quien retrató perfectamente una mujer abusada y que valientemente luchó para que sus agresores, además de los testigos del aberrante crimen, fueran sentenciados a prisión. Un dato curioso es que Kelly McGillis, quien en la película interpreta a la fiscal que acusa a los agresores, en el año 1982 había sido asaltada y abusada por 2 hombres, en su propio hogar después de regresar de trabajar. Nos veremos pronto en otro caso de Insomnio TV. Por favor, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete, ya que sería de gran ayuda para seguir creciendo. Esto es Insomnio TV.